Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. El cirujano cardiovascular Enrique estaba dispuesto a arriesgar todo para salvar a su amigo de la infancia, Carlos, sin saber que su vida pendía de un hilo no solo por su enfermedad. La enfermera Federica escuchó accidentalmente una conversación entre la esposa de Carlos y su hijo. Lo que escuchó la sorprendió profundamente. Enrique Cosano era un cirujano cardiovascular experimentado. Con más de 15 años de práctica en el hospital y cientos de vidas salvadas, estaba acostumbrado a asumir toda la responsabilidad por todo lo que sucedía en la mesa de operaciones, donde a veces cada segundo contaba. Fue precisamente gracias a su rapidez mental y sabiduría médica que hace 3 años, la alta dirección lo nombró jefe del departamento quirúrgico en un centro médico recién construido. ¿Quién iba a pensar que el Enrique rebelde de antaño terminaría dirigiendo un equipo de colegas dispuestos a seguirlo a través de fuego y agua? Y ahora, ante él, yacía el protocolo para una cirugía cardíaca única realizada en 2016 en una universidad metropolitana. El objetivo, un reemplazo de válvula aórtica. El componente clave era un autopericardio, especialmente tratado en una solución para servir como un implante salvavidas. Sonaba casi como ciencia ficción, pero era efectivo y podría extender la vida de un paciente por muchos años. La técnica en sí había sido desarrollada por uno de los principales expertos en medicina cardiovascular. Lo más destacado del procedimiento era que el propio pericardio del paciente se convertía en la válvula protésica. Solo quedaba que los cirujanos dominaran las técnicas necesarias. Se esperaba que el creador de este método visitara su departamento en los próximos días para dar clases magistrales a los cirujanos locales. Enrique lo asistiría. La medicina conocía varias formas de corregir defectos aórticos, pero esta era un cambio de juego, un enfoque altamente prometedor. Enrique nunca tuvo miedo a las innovaciones, pero esta vez, la vida de su amigo estaba en juego. ¡Qué enredo de destino! Cuando estaban en la escuela, Carlos era acosado, se burlaban de él y lo empujaban. Pero ahora, el señor Carlos Vilaseca era una figura destacada en su ciudad, un hombre de negocios rico, dueño de la fábrica principal de la ciudad, proveedor de muchas familias. No lo eligieron como sujeto de prueba porque la gente estuviera dispuesta a arriesgarse con una figura tan legendaria, todo lo contrario. Había muchas preocupaciones, pero su historial médico mostraba que esa era su única oportunidad. Una válvula mecánica no funcionaría para él debido a razones fisiológicas individuales. Además, Enrique no estaba seguro de que su amigo fuera a ser diligente con los anticoagulantes después de la cirugía. La vida de Carlos era demasiado acelerada, negocios, asuntos sociales, cuestiones personales, todo a un ritmo imparable. Carlos había entrado al 5º grado como un niño delgado y pálido. Su maestra de inglés y literatura, que también era la supervisora de la clase, decidió que el mejor lugar para él era la primera fila, junto a Margarita, una niña regordeta. Ella casi era el doble de su tamaño y de inmediato se hizo cargo de él, lo enviaba a la cafetería a por pasteles, le quitaba su brillante manzana roja y le pedía que llevara su mochila hasta el gimnasio. El chico resultó ser inusualmente inteligente para su edad, muy por delante de sus compañeros en conocimientos, algo que todos notaron rápidamente. Si no hubiera sido por el gran y robusto Enrique tomándolo bajo su ala, Carlos habría terminado escribiendo todos los exámenes para toda la clase, ambas versiones incluidas. Con el tiempo, incluso las demandas de su compañero de escritorio pasaron a un segundo plano. Enrique protegió a su amigo de todos con su fuerte y confiable presencia. En el papel, él y Carlos nunca habrían podido ser amigos. En el argot de hoy, la gente lo llamaría un oxímoron, una combinación de cosas completamente opuestas. Pero el destino tenía sus propios planes. Para cuando llegaron al 6º grado, toda la escuela sabía de su dúo inseparable. La gente los llamaba Cara y Cruz. Todos conocían su pequeña tradición. Enrique sugería: Carlos, dejemos la escuela hoy. Hay una película increíble en el cine. Carlos respondía:
Sin problema, Enrique, pero solo con una condición. Tiramos la moneda como siempre. Cara, dejamos la escuela. Cruz, haces tu tarea conmigo, sin hacer trampas. Y hasta tienes que levantar la mano en clase para quitarte esa última calificación de reprobado. Gruñendo y quejándose mentalmente, el corpulento Enrique recogía sus libros y cuadernos si la moneda caía en Cruz. Mientras tanto, el delgado Carlos hacía sonar sus pies con entusiasmo, emocionado de ver una película llena de acción si caía en Cara. Todo entre ellos siempre era justo, absolutamente igual. Y ahora, Enrique sostenía el expediente médico de su mejor amigo, sintiendo algo que no quería admitir ni siquiera a sí mismo: miedo. Un cirujano que camina de la mano con el miedo es como un piloto con alas cortadas. ¿Pero lo lograrían? Superarían la enfermedad de Carlos. Juntos, fortalecidos por la fe, serían una fuerza imparable. Solo había un problema más que resolver, y lo discutiría con Federica mañana. Federica no tenía idea de por qué el jefe de medicina la había convocado a su oficina. No tenía pecados en su registro, y todo en el trabajo estaba marchando sin problemas. Rara vez veía a Enrique, solo durante las reuniones del departamento o cuando se cruzaban por casualidad en el pasillo. Ella no era una de las enfermeras quirúrgicas y solo entraba al quirófano ocasionalmente, su trabajo era principalmente el cuidado postoperatorio. Y era excelente en eso, indispensable, incluso, como si supiera cómo infundir nueva energía y alegría a sus pacientes. Después de sus inyecciones y sueros, la gente se sentía notablemente mejor. Sus compañeras enfermeras bromeaban: Federica probablemente escupió en la jeringa, ahora el abuelo estará de pie y caminando en un abrir y cerrar de ojos. Tenía muchos admiradores entre los pacientes en recuperación e incluso entre aquellos que esperaban cirugía. Había algo cálido y confiable en esta joven mujer que hacía que las personas quisieran abrirse a ella. Sin embargo, Federica nunca pensó mucho en esas cualidades suyas. Estaba criando sola a su hijo de 10 años, Emilio. Su padre los había abandonado cuando ella aún estaba embarazada. En ese entonces, ella era una novata en el campo médico. Recién salida de la escuela de enfermería, veía a los cirujanos como si fueran dioses, obedeciendo fielmente cada uno de sus comandos. Podrías decir que ella prácticamente los adoraba, colgando de cada una de sus palabras, memorizando cada orden, preocupándose constantemente por no cometer un error en las prescripciones. Uno de los médicos residentes rápidamente notó su obediencia silenciosa. Durante sus turnos nocturnos compartidos, poco a poco convirtió todo en un romance, trayéndole dulces de pacientes agradecidos, ofreciéndole licor dulce o champán cuando el departamento no estaba demasiado ocupado. Federica rechazó sus avances, tomando solo un pequeño sorbo del vaso para no ofenderlo, luego trató de desaparecer. Pero el joven futuro médico fue persistente y decidido a conquistarlo. Federica había sido una chica muy bonita y seguía siendo una mujer atractiva incluso ahora. Sin embargo, después de que ese arrogante residente se divirtiera y finalmente la abandonara, tomó una decisión irrevocable: nunca confiaría en otro hombre. Algunas veces había comenzado romances con antiguos pacientes, pero esos affairs siempre habían sido fugaces, sin importancia, vacíos. Una vez que los días en el hospital quedaban atrás, su interés por la encantadora enfermera se enfriaba. Peor aún, luego descubriría que muchos de esos pretendientes ya tenían novias, amantes o incluso esposas antes de sus cirugías, mujeres que apenas les prestaban atención mientras estaban en el hospital. Para estos hombres, Federica había parecido una especie de salvadora mágica, pero una vez que sus vidas regresaban a la normalidad, esa ilusión desaparecía. Y así, las cosas siempre volvían a ser como antes. Alisándose el uniforme y ajustándose el cabello bajo su gorro de enfermera, Federica tocó la puerta de la oficina del jefe de medicina. Cuando sonó un firme "adelante", entró vacilante y se detuvo cerca de la larga mesa del despacho, llena de montones de archivos y papeles. Enrique levantó sus ojos agudos e inteligentes hacia ella,
hizo un gesto para que se sentara y luego, sin preámbulos, soltó una bomba. Federica, tengo una solicitud delicada, de hecho, una misión importante. Necesito que desempeñes el papel de prometida para un hombre muy rico, nuestro paciente, Carlos Vilaseca. Federica pensó que había oído mal. ¿Se suponía que debía fingir ser la prometida de Carlos? Eso era una locura. No había esperado una propuesta tan extraña de Enrique. Tenía que estar bromeando. Al leer la confusión en su rostro, Enrique comenzó a enumerar las razones de su solicitud. Tu esfuerzo, Federica, será bien recompensado con una generosa bonificación. Esto no es una broma. Es algo que debe hacerse para restaurar la justicia, para equilibrar lo bueno y lo malo. Me estarás ayudando. Carlos está actualmente en coma inducido médicamente y permanecerá así hasta su cirugía. Yo mismo te presentaré a su familia como su prometida. No tendrás que hacer mucho, solo entrar luciendo preocupada y preguntarme por la salud del hombre que amas. Ninguno de sus familiares sabrá que trabajas aquí como enfermera. Federica seguía en shock, pero finalmente se recompuso lo suficiente como para pedir tiempo para pensarlo. Enrique exhaló frustrado y dijo con tono grave: el tiempo es exactamente lo que no tenemos para esta pequeña actuación. Hoy tienes turno de 24 horas, ¿verdad? Para esta noche, el hospital estará tranquilo. Me gustaría que te sentaras al lado de la cama de Carlos, te acostumbraras al entorno, te familiarizaras con el ambiente. Federica no sabía qué decir ni qué decisión tomar. Pero había algo de lo que estaba segura. Confío en ti, Enrique. Te respeto como profesional. Aún no he tomado mi decisión, pero sé esto, no aceptaré dinero por este favor. Si me pides que lo haga, debe haber una buena razón. Te daré mi respuesta mañana por la mañana. Mientras tanto, pasaré un tiempo cerca de Carlos y, durante mi descanso, leeré sobre él en línea. Una prometida debe conocer los detalles que los medios han reportado, lo más destacado de la vida de este hombre legendario. Federica salió de la oficina del jefe de medicina como una ráfaga de viento. Necesitaba tiempo para procesar todo, para darle sentido a esta situación tan extraña. ¿Cuál era el verdadero plan de Enrique? Los ricos también tienen sus problemas. ¿Podría Carlos estar en algún tipo de peligro, necesitado de ser salvado? Lo descubriría. De una forma u otra. Federica siempre había sido una excelente estudiante en la escuela y en la facultad de medicina. Incluso había planeado asistir a la Universidad de Medicina después de ganar algunos años de experiencia práctica en el hospital, solo para asegurarse de que su elección fuera la correcta. Pero el nacimiento de Emilio y la dura vida de madre soltera desviaron sus planes. Aún así, su dicho favorito era: no creas, no temas, no preguntes. Federica no había sido vaga al investigar los orígenes de este famoso dicho, y se sorprendió al descubrir que en realidad tenía una continuación. No esperes, no confíes, y no esperes. No le gustaba la segunda parte del dicho, la parte que la gente usaba en contextos que les convenían. En el fondo, Federica aún quería esperar y creer que había más para su futuro. Después de todo, a los 32 años, la vida aún no había terminado. Estaba segura de que habría una verdadera celebración en su pequeña familia con Emilio. Especialmente porque tenían su propio gran secreto. Parecía un milagro para Federica, su hijo podía componer música sin saber mucho sobre notación musical. Y esto se había descubierto por accidente. Hace 3 años, Emilio había sido invitado a la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase, y su madre, que era profesora de música, había invitado a Federica a acompañarla. En la fiesta, Emilio vio un piano de cerca por primera vez, y fue como si algo se hubiera encendido dentro de él. Se había quedado fascinado por las teclas blancas y negras y las presionaba siempre que podía. No podía comer ni beber en la mesa de cumpleaños, lo que asombró a la anfitriona. Había olvidado todo sobre los pasteles, la limonada y los dulces.
Lo único que importaba era la música, los sonidos. Después de la fiesta, la madre del niño de cumpleaños había apartado a Federica y le dijo: ¿No crees que tu hijo tiene un interés extraordinario por la música, por el instrumento del que se puede extraer? ¿Considerarías enviarlo a nuestra escuela? Pero el costo de las lecciones en la Academia de Música de Élite estaba más allá de los medios de Federica. La madre del niño de cumpleaños había dado clases a Emilio un par de veces, únicamente por entusiasmo, pero como todos, ella también tenía que vivir de algo. No podía convertirse en la profesora permanente de Emilio. Pero Emilio se había obsesionado prácticamente con los sonidos. Siempre tarareaba melodías desconocidas y se quejaba de que la música lo seguía incluso en sus sueños. Decidida, Federica se propuso como objetivo comprarle un piano a Emilio para su casa. Pero aún no había ahorrado la cantidad necesaria. Emilio solo cobraba vida en la escuela cuando tenían clases de canto. Durante los descansos, se acercaba sigilosamente al instrumento, intentando tocar las notas que lo perseguían en sus sueños. Federica desplazó los contactos en su teléfono y presionó el botón de llamada. La voz brillante y melódica de Emilio respondió casi de inmediato, charlando alegremente. «Mami, estoy bien. Comí todo lo que estaba envuelto en la toalla, la avena y las salchichas. Estaba aún caliente. Estoy haciendo mi tarea, casi termino. No te preocupes, María vino 2 veces a verme. Dijo que volverá antes de dormir para desearme buenas noches. Te prometo que no me quedaré mucho tiempo frente al televisor, me iré a dormir a la hora. Y mañana estarás aquí por la mañana. Es sábado, así que podrás descansar y luego podemos ir al cine por la tarde. Te quiero». Federica sonrió felizmente, como si hubiera bebido de una fuente de agua refrescante. Un poco del hielo de la soledad se derritió en su corazón. Ella y Emilio no necesitaban realmente a nadie más. Si no tenía que ser, entonces no tenía que ser. Y meter a un hombre en la casa solo por razones de salud no era para ella. No tomaría ejemplo de otras enfermeras solitarias. Los pensamientos de Federica volvieron a Carlos. ¿Qué le estaba pasando a él que incluso Enrique le pedía ayuda? Los rumores del hospital decían que habían sido amigos desde la infancia, que incluso habían ido a la misma escuela y aún se mantenían en contacto. ¿Por qué Enrique le había pedido que se quedara al lado de Carlos hoy? ¿Cuál era su objetivo? Casi de manera automática, Federica administró las inyecciones y las goteras intravenosas que se le habían recetado, revisó a sus pacientes favoritos, los ancianos en la sala de geriatría, repartió caramelos. La vida es injusta. Estos ancianos alguna vez lucharon por un futuro en paz y ahora estaban todos solos. Nadie los visitaba. Era una clase triste de vejez. Pensó nuevamente en sí misma, imaginando la triste imagen de cuando un anciano necesitara que alguien le trajera un vaso de agua, pero no permitió que esos pensamientos la absorbieran. Ahora no era momento para autocompasión. Tenía que concentrarse en cumplir las instrucciones del jefe y quedarse de turno con su paciente especial. A poco más de 30 años, no era débil. Federica entró cuidadosamente en la habitación donde Carlos yacía inmóvil, como un muerto. El equipo sobre la mesa zumbaba de manera constante. Miró los números en el monitor, notando que todo estaba bien, como siempre. Ajustó su almohada y manta, se sentó en una silla. La habitación estaba débilmente iluminada, solo un poco de la luna llena se asomaba a través de la delgada cortina, pareciendo una cabeza de queso amarillo. Había sido un día largo y agotador para Federica. Quería tanto cerrar los ojos y olvidar todo, pero luego escuchó un ruido. Había 2 habitaciones en la suite de lujo, la principal, con la cama del paciente, y una secundaria para los familiares que querían cuidar a sus seres queridos las 24 horas. Federica pensó que estaba sola en la espaciosa y tranquila habitación, pero resultó que no lo estaba. Desde la segunda habitación provenían voces indistintas, un murmullo, algunos ruidos. En un momento, Federica se movió rápidamente detrás de una pantalla,
justo a tiempo para escuchar una conversación que no estaba destinada a ser oída por nadie más. Había dos personas hablando, un hombre y una mujer. Al escuchar lo que decían, Federica se congeló. Él yace allí como una estatua. ¿Cuándo se acabará todo esto? Estoy cansada de esperar. Un poco más, querida, ya lo he comprobado. La cirugía que se avecina le da a tu marido, y a mi padre, casi ninguna garantía. Nuestro plan funcionará. No lo soportaste por nada. Tú has ideado una idea tan genial, cariño, escondernos aquí, en la siguiente habitación, sabiendo que Carlos está indefenso, que no estará mucho tiempo más, y disfrutarlo. Nunca pensé que podría ser tan despiadada. Pero ¿sabes qué? Ya sé lo que me pondré para su funeral. La viuda de un hombre tan rico y famoso llevará un pequeño vestido negro y un collar de perlas oscuras, sin más joyas. Federica, oculta detrás de la pantalla, estaba atónita por semejante cinismo. No podía entender cómo podía estar pasando esto. Este joven era probablemente el hijo de Carlos y la mujer mayor era su madrastra y, además, su amante. ¿Qué tan entrelazadas estaban las vidas de estas personas ricas? ¿No había nada sagrado para ellos? Era repugnante y asqueroso vivir en la casa de un familiar y comportarse de esta manera a sus espaldas. Ahora entendía por qué Enrique le había pedido que interpretara el papel de novia, para darle una lección a esos familiares odiosos de su amigo. Tenía razón. Personas tan despreciables debían ser puestas en su lugar de manera firme e inflexible. Mientras tanto, la pareja continuaba su conversación en voz baja. Deberías hablar menos, querida. Los médicos dijeron que es posible que Carlos pueda oír todo, pero no puede responder. ¿Tiene suerte, y si sobrevive y se venga más tarde? Ya he pensado en eso, cariño. Diremos que estuvo en coma y que todo lo que oyó fue solo una alucinación de su delirio. Que lo amamos, lo demás es solo una fantasía de su cerebro. Pero entonces tendré que vivir con él de nuevo, sonreírle. No puedo soportarlo, cariño. Relájate, cariño. Te amo mucho. Inventaremos otra cosa. Con su problema cardíaco, no nos llamará al dormitorio pronto. Aún ni siquiera sabemos si podremos ser los grandes amantes, ¿no dijiste, a pesar de tu disgusto, que él es realmente bueno en eso? Estuve celoso, así me provocaste, bestia. Federica volvió a estremecerse. Eran simplemente insoportables, sin vergüenza ni conciencia. Un ser querido estaba entre la vida y la muerte, y ellos estaban teniendo esa conversación. Dios no lo quiera, que Carlos haya oído algo de eso. Qué dolor, qué horrible traición, por decirlo suavemente. Tendría que hablar con Enrique sobre cómo estaba estructurada la familia de Carlos. Federica ahora sabía lo que tenía que hacer, ayudar al pobre paciente a vengarse de los traidores. El mal debía ser castigado. Pero por ahora, tenía que tener mucho cuidado para que la esposa y el hijo de Carlos no la vieran allí. Tan pronto como ambos regresaron a la segunda habitación, Federica salió silenciosamente de la suite. Ahora entendía por qué Enrique la había enviado al lado del paciente. Quería que fuera testigo de todo lo que sucedía alrededor del hombre enfermo con sus propios ojos. Enrique no conocía toda la historia de la familia de su amigo. No habían hablado en detalle sobre las mujeres. La elección de una pareja para un amigo se consideraba indiscutible. La cronología de los eventos en la vida de Carlos había sido cuidadosamente trazada en sitios web que publicaban su biografía. Su primera esposa era una compañera de universidad. Fue un matrimonio temprano y apresurado, debido a un embarazo no planeado. En ese entonces, Carlos le había dicho a su amigo Enrique: ni siquiera el lanzamiento de una moneda decidió esto, ¿y si ella no es el amor de tu vida, Carlos? Carlos había respondido tajante: está embarazada, Enrique. Ya tuve suficiente creciendo sin padre. Mi madre me crió sola. Pase lo que pase, el niño tendrá un padre. Está bien, uno puede ser padre a los 18.
Lo conseguiremos. El desarrollo posterior de los eventos fue ambiguo. Al principio, los padres de Juan, Carlos y Kiara, ambos de primer año, decidieron dejar a su hijo al cuidado de sus abuelas para poder concentrarse en aprobar sus exámenes de verano. Esta situación se mantuvo sin cambios durante los 4 años de sus estudios. Juan alternaba entre quedarse con una abuela y luego con la otra. Creció siendo un niño encantador, casi como un niño perfecto en una pintura. Era tan adorable que podría haber estado en un anuncio. Tenía una naturaleza astuta y cariñosa, como un pequeño zorro. Sabía cómo ganarse a todos sus familiares y conseguir lo que quería. Mientras Carlos estudiaba y luego perfeccionaba sus estrategias en la gestión empresarial, Kiara, que estaba libre de las responsabilidades de la maternidad, no desperdició tiempo. Sin mucha vacilación, se enamoró, apasionadamente, como resultó ser. Abandonó la universidad justo antes de su defensa de tesis. En el camino, le informó a Carlos que su matrimonio había sido un error, el resultado de hormonas y emociones. Ahora había encontrado al verdadero amor de su vida. Así que le pidió perdón, que entre ellos todo había terminado. Además, no le importaba si Juan se quedaba con su padre. Estaba embarazada de su amante y iba a tener otro hijo. Al escuchar esta noticia, Carlos intentó evaluar la situación de manera racional. Para su sorpresa, se dio cuenta de que sus propios sentimientos apasionados hacia Kiara se habían enfriado hace mucho tiempo. Había estado viviendo con ella por inercia, ella era su esposa, la madre de su hijo, una compañera de estudios y de vida. Si tuviera que resumirlo en una palabra, costumbre, y ya no quedaba amor en absoluto. ¿Y acaso hubo algún verdadero amor entre ellos? Para ser justos, hay que decir que Carlos no resultó ser un padre ideal tampoco. Después de separarse de su esposa, concentró toda su energía en el trabajo. Comenzó con un pequeño supermercado, que necesitaba un subdirector para su desarrollo. La empresa era de propiedad familiar. El cabeza de familia había fallecido un par de años antes, y su esposa, que no tenía experiencia en comercio y estaba completamente alejada de los intereses de su difunto esposo, estaba luchando. Le cedió el negocio a Carlos con casi entusiasmo tan pronto como vio que las cosas mejoraban bajo su liderazgo. La viuda aún tenía una base de capital sólida, pero era completamente incapaz de gestionarlo, y sus intentos de expansión llevaron inmediatamente a pérdidas. Ahora Carlos no solo trabajaba en la empresa, la vivía. Mientras tanto, Juan estaba completamente bajo el cuidado de su madre y crecía bastante feliz con su vida. Su abuela lo consentía en todo. Carlos contribuía con dinero para su educación y entretenimiento. Un joven verdaderamente apuesto, Juan había aprendido desde temprana edad a utilizar la atención de las chicas y, más tarde, de las mujeres. Siempre vestido con estilo, intelectualmente desarrollado y sociable, era el alma de cualquier grupo, una persona a la que todos querían seguir y complacer. En cuanto al gusto de Juan por las mujeres, prefería a las mayores, aquellas que no requerían largas cortejas y entendían perfectamente por qué y para qué los invitaban. Usaba su encanto sin vergüenza para obtener buenas calificaciones en la escuela sin estudiar mucho. Su abuela profesora lo había preparado bien, dándole una sólida base de conocimientos. Lo demás lo aprendió de los libros de texto. Era agudo y nunca se quejaba de las dificultades académicas. Las profesoras femeninas no se atrevían a bajar sus calificaciones por errores en sus respuestas. Juan era muy atractivo y extrovertido, lo que atraía la atención de los profesores en la universidad. Todo su grupo de estudiantes estaba dispuesto a ayudarlo con sus estudios. Carlos no quería usar métodos estrictos de disciplina, ya que no quería molestar a su esposa, quien había volcado todo su amor en su nieto. No pensaba que Juan fuera irremediable y esperaba que con el tiempo su hijo madurara y dejara atrás su arrogancia e inmadurez. No veía el comportamiento de su hijo como algo malo, Juan solo se estaba divirtiendo, cambiando de mujeres como guantes de moda. Carlos pensaba que eso pasaría con la edad. Algún tiempo después, resultó que Carlos tenía razón.
Se hizo evidente que Juan no era tan superficial como parecía. Un día, Carlos tuvo una reunión de negocios en uno de los restaurantes de la ciudad. En los últimos años, había tenido una carrera meteórica. Primero se convirtió en socio y copropietario del supermercado original, luego, con su ayuda, el dueño pudo expandir una tienda en toda una cadena de negocios de retail. Eventualmente, Carlos compró toda la empresa a la mujer envejecida. Ella estaba más que feliz de recibir una buena suma y dedicar el resto de su vida a sus nietos. Carlos salió para su reunión y le dijo a su hijo que cenaría en un restaurante. Se sorprendió mucho cuando vio a su hijo en una mesa en la parte trasera del restaurante. Lo que le llamó la atención no fue tanto la elección del restaurante, sino la compañía que estaba con Juan. Ella era muy diferente de sus novias habituales. Después de terminar la reunión, Carlos se acercó a la mesa de su hijo. Esa mujer no le dejaba de dar vueltas en la cabeza. Había algo en ella, una mezcla de atracción y audacia, pero también cálida y con los pies en la tierra. La desconocida sonrió, se presentó mientras Juan aún estaba ocupado mirando el menú y hablando con el camarero. Buenas tardes, mi nombre es Adelina. Trabajamos juntos con su hijo. Él me habló de usted desde lejos. Ahora estamos trabajando en un proyecto muy serio. Ganamos la licitación y justo paramos aquí a comer algo. Su heredero se ha mostrado de la mejor manera posible. Si no fuera por su presentación vibrante y brillante, no habríamos conseguido este pedido, ni por todo el té de China. Adelina rió con brillantez y su encanto conquistó inmediatamente a Carlos. Se encontró deseando volver a encontrarse con ella. Como si intuyera su estado de ánimo, Juan miró su reloj y de repente recordó. Adelina, tengo que irme ahora mismo, por favor no te enojes. Ya pedí los postres y el café a mi gusto, pero realmente tengo que irme. Carlos ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que su hijo desapareciera por la puerta, dejándolo a solas con Adelina en la mesa. Inesperadamente, decidió pedir un café. No quería irse de la encantadora compañía. La conversación fue ligera y agradable, y Adelina resultó ser una conversadora interesante que constantemente elogiaba al hijo de Carlos. A partir de ese momento, comenzaron a verse, y poco después, se casaron oficialmente. Carlos estaba muy feliz. Había conocido a la mujer de sus sueños, alguien completamente diferente a su primera esposa, Chiara. Poco después le presentó a su esposa a Enrique, durante un picnic en las afueras de la ciudad para celebrar su cumpleaños, con solo las personas más cercanas a Carlos, su esposa, su hijo, su madre con su amiga, y la familia de Enrique. Enrique, el cirujano, tenía 3 hijas, pero se había casado tarde, y las niñas aún eran muy jóvenes. Después de pasar un rato con los invitados, los 2 amigos se aislaron en el cenador con una botella de coñac. Enrique preguntó de inmediato. ¿Qué opinas, Carlos? ¿Eres feliz? No me gusta cómo te ves. Ojeras bajo tus ojos, piel pálida, cansancio en tu rostro. Puedo ver que sigues trabajando de sol a sol y nunca te separas de Adelina. Ya tienes más de 40 años, deberías ir al hospital para un chequeo. Te haré examinar, ya es hora de pensar en tu salud. Los hombres a menudo reciben sorpresas desagradables a esta edad. Pero Carlos no prestó atención al consejo de su amigo. Unos días después, él y Adelina volaron a Sicilia para celebrar el primer aniversario de su matrimonio. Julio en la isla subtropical era extremadamente caluroso, pero el clima no detuvo a los recién casados. Carlos disfrutaba de la compañía de su joven esposa, llevándola a tours y viajes de compras, cumpliendo todos sus deseos. En el camino de regreso, durante el vuelo, Carlos de repente sintió un dolor agudo en el pecho. Permaneció en silencio, negándose a admitirlo, hasta que perdió el conocimiento. La mañana en su ciudad natal los recibió con una ambulancia. Los médicos confirmaron de inmediato, había posibles problemas con su corazón. Por insistencia de Adelina, Carlos fue llevado directamente desde el aeropuerto al hospital donde trabajaba Enrique.
Un rápido monitoreo de su condición reveló de inmediato que su corazón estaba en muy mal estado. No estaba claro cómo había estado funcionando recientemente. Al escuchar el diagnóstico, Carlos no se asustó, seguía repitiendo, sosteniendo la mano de Adelina. Mi niña, mi corazón no pudo soportar la intensidad de mi amor por ti. No es nada. Enrique me arreglará, estaré como nuevo. Carlos no notó el extraño brillo en los ojos de Adelina en ese momento. Había algo desdeñoso pero al mismo tiempo condescendiente en ellos. Ella lo escuchó hablar, pensando, di lo que quieras, te escucho, pero mi mente está lejos. No podía admitirle a su esposo que no estaba siendo sincera con él, que estaba profundamente enamorada de Juan, con quien había planeado secretamente arruinar a Carlos, socavando su negocio desde dentro. Más bien, la palabra arruinar no era completamente precisa. Ellos intentaban transferir gradualmente el negocio a las manos de su hijo. Adelina, una experta experimentada en asuntos económicos, confiaba en su éxito. Ella y Juan no habían anticipado que la salud de Carlos empeoraría tan rápidamente, pero lo veían como una señal favorable. Solo Carlos seguía sin saberlo. Los esfuerzos de los médicos no ayudaron. A Carlos le diagnosticaron una grave afección en la válvula aórtica y comenzaron sus días en el hospital. Enrique intentó por todos los medios conseguir una prótesis mecánica importada para su amigo, pero hubo constantes retrocesos, a pesar de dejar claro que cualquier cantidad de dinero sería pagada por el pericardio artificial. Un examen más detallado reveló que el cuerpo de Carlos probablemente rechazaría la prótesis. Enrique estaba desesperado. Entonces, inesperadamente, su centro médico fue elegido como campo de pruebas para una cirugía rara. Enrique no creía en los milagros, pero sentía como si los cielos los estuvieran ayudando con la angustia de Carlos. Lo único que quedaba por averiguar era, cara o cruz, victoria o fracaso total. Para evitar que el corazón de Carlos empeorara aún más, lo pusieron en coma artificial. Enrique, que lo revisaba en cada momento libre, una noche se encontró con una escena increíble en su habitación. Entró tarde por la noche, muy silenciosamente. Cuando sus ojos se ajustaron a la luz tenue, vio, no muy lejos de la cama de Carlos, a su hijo Juan y a su esposa Adelina besándose apasionadamente. Estaban tan absortos el uno en el otro que no lo notaron, no prestaron atención a la franja de luz que caía sobre el suelo desde el pasillo cuando él entró. Él salió silenciosamente de la habitación. Su mente estaba en caos. ¿Qué era esto? ¿Cómo podía estar sucediendo? Carlos estaba irremediablemente enamorado de su joven esposa. Su traición sería un golpe devastador para él. Tenía que encontrar una manera de ayudar a su amigo lo antes posible. Mientras tanto, Federica estaba sirviendo panqueques con crema agria a Emilio y pensaba en Carlos. ¿Qué quieren realmente las mujeres de los hombres? ¿Amor o su riqueza? ¿Su estatus social, hijos o la capacidad de hacer lo que quieran? Aquí estaba ella, Federica, y si se permitía soñar, siempre imaginaba a su lado un gran amigo, un amante y un padre para su Emilio, un hombre que los aceptara a ambos tal como eran. Tal vez era extraña, pero nunca pensaba en la riqueza. No le importaba quién pagaría si iban a dar una vuelta en el carrusel o al cine. Se había acostumbrado a conformarse con poco, pero lo que realmente anhelaba era despertar por la mañana no sola en la cama, hacer café tranquilamente, hornear pasteles, cocinar avena y luego despertar a sus hijos, sintiendo sus ánimos. Despierten, dormilones, el desayuno se está enfriando, tenemos cosas grandiosas que hacer, se susurró a sí misma. En ese momento, no veía ropa cara en el armario, ni filas de zapatos de moda en la estantería, ni joyas en la caja. ¿Por qué las películas siempre muestran chucherías de mujeres, entre las que siempre hay una caja de plata y oro? Ella no necesitaba toda esa riqueza. Estaba tan cansada de estar sola, aunque nunca lo admitiera a nadie. Soñaba con planchar la camisa de un hombre y colgarla en el perchero para que él la usara, sonriera y dijera: «Gracias, mi amor, me siento tan bien contigo,
te necesito tanto. En su mente, Federica recreó la imagen de su paciente, de estatura media, algo delgado, pero bien construido, con un rostro agradable, de rasgos de bondad y seriedad. No había tenido la oportunidad de mirarlo de cerca. Allí, él le había parecido un poco lastimoso y perdido. Por alguna razón, pensó que ya sabía lo que sucedía a su alrededor, que la traición y el engaño caminaban de la mano. Sin embargo, Federica nunca había perdido el conocimiento ni había estado en coma, pero había cuidado de personas que sí lo habían estado. Todos decían que escuchaban mucho, pero no siempre podían precisar exactamente qué era. Algunas cosas se percibían de manera vaga y distorsionada. Ahora, Federica esperaba que, después de la operación, Carlos no recordara ni entendiera lo que había sucedido con él, lo que sus seres queridos le habían hecho. ¿Qué era esto? Un hijo y una madrastra juntos, era absurdo. Pero aún así, había alguna explicación. Adelina había llegado a la empresa donde trabajaba Juan por casualidad, una amiga le había hablado de la oferta de trabajo. Al conocer a Juan, inmediatamente se enamoró de él, pero lo ocultó bien. Necesitaba ganarse la vida, no pensar en el romance. Para celebrar el Día de la Mujer, la empresa organizó un evento inusual, un juego de dador secreto. En ese día previo al festivo, apareció una misteriosa caja de terciopelo en el escritorio de Adelina. En su interior, sobre un suave cojín, descansaba un lujoso collar de perlas, casi del mismo tono azul violeta que sus ojos. Adelina se dio cuenta inmediatamente de que era un regalo de Juan. Era tan elegante y tan inusual. Luego hubo una fiesta divertida. Un chico que pasaba junto a su mesa compartida con una cesta de capullos rosados, un gesto casual de Juan, que compró una rosa para cada mujer y un gran ramo para Adelina. Fueron a su casa juntos. Fue entonces cuando él le confesó su loca pasión. Adelina calculaba frenéticamente cuánto le había costado esa generosidad de hoy. La suma en su mente era impresionante. Pero cuando le contó a Juan, él respondió con indiferencia. Mi padre puede permitirse mucho más que eso, no lleva cuenta de mis gastos. Y cómo quiero manejar su negocio. Con una economista como tú, Adelina, moveríamos montañas. Adelina no tenía intención de desviar a Juan de su camino. Su plan lentamente tomaba forma, emergiendo de las profundidades de su mente. Conseguir un empleo con el padre de su joven amante. La diferencia de edad de 10 años no le preocupaba. Ella no aparentaba su edad, fresca como una flor silvestre recién cogida, se cuidaba impecablemente. Entendía que los hombres no podían resistirse a su encanto, y en el pasado, había elegido amantes entre los que eran más ricos. Pero con Juan, las cosas no iban según lo planeado. No sabía quién era su padre y no pensaba que podría manipularlo. Pero pronto, tendría la oportunidad de combinar placer con beneficio. Un mes después de conocer al hijo de Carlos, se encontraron en un restaurante donde Carlos tenía una reunión de negocios. Estaban esperando a su presa. La introducción fue fluida y exitosa. Carlos sucumbió inmediatamente a sus encantos, aunque Juan tenía dudas sobre tal éxito tan rápido. Le resultaba desagradable ver cómo su novia conquistaba a su padre. Pero Adelina disfrutaba del momento, mientras Juan aún vacilaba. Pero, ¿encontraré verdadera estabilidad en él? Con Carlos, al menos las cosas eran algo claras, él ya estaba firmemente establecido y no iba a renunciar a su posición. Habían estado juntos un año, y él no la había decepcionado. El viaje a Sicilia solo fortaleció su creencia de que aún no había tomado una decisión final entre el padre y el hijo. La enfermedad de su marido le cayó a Adelina como un rayo. Inmediatamente, retrocedió en el tiempo y reavivó su amor por Juan. El rico heredero no era el peor compañero. Habiendo escuchado las conversaciones de los médicos, ya había condenado mentalmente a Carlos. No creía en el éxito de la operación. Además, sabía que Carlos aún no había hecho provisiones en su testamento para su joven esposa. Todo le decía que tenía que hacer esto, y luego bromeó,
pero no pienso morir pronto, así que no cuentes con convertirte en una joven viuda rica. Mis enemigos no tendrán esa satisfacción, soy un roble resistente. Lo había maldito. Después de la última consulta antes de la cirugía, Adelina cambió nuevamente de tono. Ahora no era el momento de chocar con el posible heredero. Ella era una mujer inteligente, podría deshacerse de él más tarde, si era necesario. Juan nunca podría haber imaginado tales pensamientos en la mente de Adelina. Estaba consumido por una sed de venganza, resentimientos infantiles multiplicándose. Pensaba, es hora de saldar cuentas con mi padre por su indiferencia hacia mí, por el amor que nunca recibí y el dinero no cuenta. Cada personaje en esta historia tenía sus propios secretos y el destino los había reunido para representar un drama cruel. El primer acto de la obra ya había comenzado a desarrollarse. Llegó el día de la operación. Carlos había sido sacado del coma artificial un par de días antes. Despertó en un estado algo silencioso, ni siquiera diciéndole a su amigo cirujano lo que ocurría en su alma. Adelina hizo todo lo posible para mostrar su amor y preocupación por su marido. Juan prestaba atención al paciente y mostraba respeto. Solo para Federica, aún no era el momento de aparecer en escena. Enrique le había dado el día libre y le dijo que leyera todo lo que pudiera sobre su supuesto prometido. Estaba entrenada, considerada preparada. Ya habían llegado a un entendimiento común sobre cómo castigar a los seres queridos de Carlos por sus mentiras y traiciones. Federica compartió abiertamente con el jefe de médicos la escena que había presenciado. El jefe de médicos estaba furioso. Ya sabía que la madrastra y Juan estaban cerca, pero el cinismo en sus conversaciones iba más allá de lo inhumano. La cirugía, que tenía una gran audiencia de cirujanos locales, se llevó a cabo en una sala de operaciones enorme. Todo lo que sucedía también se mostraba en monitores para que todo el personal pudiera ser testigo de la magia que el profesor de la ciudad estaba realizando. Todo salió según lo planeado. Federica no podía apartar los ojos de la pantalla en todo momento. Sentía una gran simpatía por el hombre que ya había sido casi exhibido por el comportamiento de su familia. Afortunadamente, nadie en el hospital tenía idea de lo que estaba sucediendo detrás de la puerta de la suite élite, o de lo contrario, los rumores desagradables ya se habrían extendido por toda la ciudad. Después de la cirugía, Carlos debía pasar varios días en cuidados intensivos. Cuando Enrique informó a Adelina y Juan que no se les permitiría ver a su ser querido por un tiempo, ellos fingieron tristeza solo por un breve momento. Salieron de la habitación de Carlos bajo la supervisión de una enfermera y desaparecieron. Enrique pensó para sí mismo, que se inventen una nueva estrategia, esas personas viles. ¿Cómo pudo Carlos cometer un error tan grande con esta mujer? Aún así, tal vez esta vez debería haber lanzado una moneda para saber, cara o cruz, felicidad o amarga oscuridad. Federica fue transferida temporalmente a la unidad de cuidados intensivos. No sabía que habían discutido Carlos y Enrique, pero su paciente la saludó con una sonrisa triste y palabras inesperadas. Presentémonos, novia. Creo que deberíamos inventarnos una bonita historia de inmediato. Cómo nos conocimos, cómo nació nuestro amor, cómo todo se desarrolló. Dicen que no hay remedio contra un garrote, excepto otro garrote. Vamos a quemar un amor con otro, y no me mires con tanta lástima. Ya soy un hombre grande, no voy a llorar ni arrancarme el cabello por la vil traición de mis seres queridos. Federica sintió una increíble sensación de alivio. Era como si un peso pesado se hubiera levantado de sus hombros. Podía trabajar con Carlos. Estaba segura de que su actuación no parecería ridícula. Manejarían todas las dificultades. Así que, tranquilamente, le sugirió su solución. Esto es lo que quiero decir, Carlos. Para evitar fingir y engañar, necesitamos hacer amistad con la verdad. Tú y yo vamos a interpretar un amor real, uno basado en la calidez y la sinceridad. Y para eso, tenemos tiempo en cuidados intensivos. Vamos a hablar mucho, tanto como lo permita tu debilidad actual.
tanto como Enrique nos deje estar juntos. Nadie se atreverá a decir, no te creo. Así que necesitamos memorizar nuestros roles tan bien que nos salgan de la lengua. Carlos no pudo evitar anotarse en su mente que esta mujer le caía muy bien. No en el sentido de querer empezar algo con ella en el futuro. Ahora mismo, su alma estaba llena solo de cenizas después de Adelina. Estaba pensando en algo completamente diferente. Enrique le había dicho que Federica había rechazado cualquier pago por este servicio, a pesar de que estaba claro que no vivía lujosamente. ¿Qué la motivaba a ayudarlo tan desinteresadamente? ¿Debería pensar en cómo convertir todo esto en un plan más efectivo? Se sorprendió a sí mismo pensando que, en general, las personas interactuaban con él para obtener algún beneficio para sí mismas. Prácticamente, aparte de Enrique, nunca había tenido verdaderos amigos que se acercaran a él solo por lo que era. Tal vez le gustaría tener una amiga como Federica. Estaba seguro de que ella no basaba su ayuda en ninguna agenda oculta. Enrique le había dicho que ella era la favorita de todos los pacientes. Las personas que experimentan dolor son particularmente sensibles a las almas de los demás y a la insinceridad. Federica, que había ganado honestamente su cariño, claramente merecía su apego y respeto. Más tarde, sin duda encontraría una manera de agradecérselo. El traslado de Carlos de cuidados intensivos a una habitación regular fue casi ceremonial. Aún no se le permitía levantarse. Todo el departamento se reunió en el pasillo cuando lo sacaron en una camilla. El personal médico susurraba entre sí. ¡Qué suerte! El cirujano principal operó a este hombre. Y sus probabilidades de sobrevivir apenas superaban el 20% de 100. Nuestro Enrique tampoco es un tonto. Pronto pondrá estas operaciones en cadena. Asistió como un virtuoso, un placer verlo. ¿Te diste cuenta de que cuando se trata de una cirugía o tratamiento caro, operan a alguien especial, no a una persona cualquiera? Ahí te lo discutiría. La cirugía era experimental y los riesgos eran altos. Lo único bueno es que todo salió bien. Carlos ciertamente escuchó los ecos de todos los susurros. La atención del público le resultaba inquietante. Pero no había nada que hacer. Su segundo acto estaba a punto de comenzar. Sería bueno evitar a los observadores innecesarios ahora. Asintió a Federica, que estaba cerca de la puerta de la lujosa habitación, y entró en su nueva realidad. ¿Qué le había preparado ella? El regreso triunfal de Carlos a la habitación fue recibido con una recepción exuberante por parte de Adelina. Ella ajustaba repetidamente su manta, alisaba su almohada y lo besaba en la mejilla cariñosamente. La habitación estaba decorada con flores. Sobre la mesa había varios paquetes de jugo, un gran jarrón de frutas y algunos dulces. En otro día, Carlos habría estado en las nubes por una recepción tan cálida, pero ahora lo repulsaba la dulzura artificial de todo eso. Estaba ansioso por ver a Federica, pero parecía que ella se estaba tomando su tiempo. De repente, comenzaron a surgir dudas en la mente de Federica. ¿Qué estaba haciendo cerca de esta suite lujosa? ¿Debería realmente participar en este escenario extraño y repulsivo? Como si hubiera sentido su vacilación, Enrique apareció cerca. Federica, estás increíble. Justo como una novia para un hombre como Carlos. Ahora mismo, él está muy débil por todos los shocks hospitalarios y la cirugía tan complicada. Créeme, cuando se recupere, pase por la rehabilitación, será un guerrero fuerte y un caballero noble otra vez. Carlos es un hombre muy decente, un verdadero luchador y un amigo leal. Al escuchar estas palabras de apoyo, Federica tomó su decisión. Cumpliría su promesa de ayudar a Carlos sin importar qué. Se deslizó entre las personas que se agolpaban en el pasillo y corrió a la habitación, casi tropezando con sus tacones desconocidos. Todos en la habitación se quedaron sorprendidos, excepto Carlos. Él permaneció tranquilo y en silencio mientras Federica, apenas entrando, corrió hacia él, lo abrazó y comenzó a besar su rostro. Mi amor,
¿cómo pudiste esconderme que estabas en problemas? Hemos hablado tantas veces sobre estar juntos, en la tristeza y en la alegría. ¿Y decidiste ahorrarme los nervios? Me mandaste a Praga a relajarme, mientras tú te desplomabas. Casi pierdo la cabeza cuando, en lugar de ti, tu secretaria empezó a enviarme mensajes. Adelina se frotó las sienes, pinchándose sutilmente el brazo. ¿Qué es todo esto? Juan se congeló, asombrado. Alguna mujer misteriosa está intentando mimar a su padre. ¿Y qué pasa con su amor celestial por Adelina? ¿Todo era una mentira? Sin embargo, Carlos extendió felizmente la mano a la mujer que acababa de entrar, sonriendo con una sonrisa alegre, floreciendo inmediatamente de felicidad. Federica, mi amor, no quería empañar tu ánimo con todos estos problemas temporales. Tan pronto como pueda sentarme un poco, solicitaré el divorcio de inmediato. De hecho, es algo bueno que ahora conocerás a mi exesposa y a mi hijo. Es hora de que él sepa que existes. Es hora de poner todo en su lugar en mi segundo matrimonio. Tras escuchar su monólogo emocionado, Adelina y Juan quedaron atónitos. Tal incidente no podría haber sucedido en la familia de Carlos porque ambos estaban seguros de que Carlos adoraba a su esposa, Adelina. Definitivamente no tenía ni podría haber tenido una amante. Esto era absurdo. Federica era una impostora. Y Carlos estaba jugando junto a ella por alguna razón. Una broma, una travesura, un entretenimiento. Después de un momento, Adelina se levantó de su silla y corrió hacia Federica. Debes haberte equivocado de habitación. Déjame mostrarte dónde está la salida. Carlos Vilaseca, mi esposo, por favor, déjanos solas. Federica se giró hacia ella completamente calmada. ¿Entonces decidiste que mi amado hombre es tu propiedad? Estás equivocada. Además, puedo decir con confianza que tu viaje con él a Sicilia fue idea mía. Considéralo un regalo de despedida. ¿Crees que Carlos es tan estúpido y ciego que no vio tu relación con su hijo? ¿Y tú, Juan, cómo pudiste hacerle esto a tu padre? Hacerlo por motivos mercantiles es repugnante. Carlos y Federica en realidad no habían acordado previamente quién diría qué. Decidieron dejarlo a la maestra de la improvisación. Pensaron que se vería más natural y emocional de esta manera. Carlos mentalmente aplaudió a Federica. Estaba magnífica en su indignación. ¿Cómo iba a saber él que su supuesta prometida no estaba viviendo su vida, sino la suya propia, poniendo toda su soledad y falta de rumbo en su papel? Adelina y Juan estaban en shock. No esperaban tal giro de los acontecimientos. No tuvieron la oportunidad de discutir qué hacer a continuación. Así que Adelina, teatralmente, puso los ojos en blanco, primero mostrando confusión y luego una pena universal. Intentó usar sus encantos femeninos para influir en su esposo. Cariño, ha habido un error. Todo lo que esta mujer, que dice ser tu prometida, está diciendo es una maliciosa invención. Es un intento de alejarte de mí, de destruir nuestra familia. He sido fiel a ti desde el momento en que nos conocimos. Todo lo demás son calumnias y dolorosas fantasías de una fraudulenta. Por favor, dime que me amas, no a esta impostora. Adelina miró a su esposo para ver si sus palabras tenían algún efecto, pero él estaba completamente absorbido en algo más. Federica una vez más besaba sus mejillas y su frente, tomándole la mano, tocando ocasionalmente sus labios con su palma. Nadie sabía que sus pensamientos volvían a centrarse en sí misma. ¿Por qué este hombre no es mío? Estoy tan cansada de dormir y despertar sola. De repente, mi soledad parece tan amarga. Emilio está creciendo implacablemente, más y más perdido en los sonidos de la música, dejándome sola con mis tristes pensamientos. ¿Por qué el destino me eligió para ser una marioneta en esta historia? La escena parecía alargarse, como en una mala obra de teatro. Al darse cuenta de que Carlos no le iba a explicar nada, mucho menos justificar sus acciones, Adelina comenzó a meter frenéticamente todo en su bolso,
el lápiz labial y el espejo que estaban sobre la mesa, un paquete de toallitas húmedas y un set de manicura. Federica la observaba detenidamente. Mientras esperaba que su amado fuera trasladado de la UCI a una habitación regular, Adelina no ardía de impaciencia. Calmadamente, se arreglaba de nuevo para no perder tiempo en eso más tarde. Una mujer fría y calculadora en toda regla. ¿Qué sentimientos genuinos podría haber aquí? Federica no estaba segura de si el amor de Adelina por Juan también era insincero. Una mujer tan engañosa podía estar dispuesta a hacer cualquier cosa. Por su parte, Juan tenía la intuición de que cualquier intento de confrontar a su padre terminaría en fracaso. El rostro de Carlos, cada vez que miraba a su hijo, era impenetrable. El plan que había ideado con su amante, inicialmente tan exitoso, había terminado en completo desastre. Su padre nunca lo perdonaría por esa traición. Lo borraría del testamento, lo borraría de su vida. Incluso su abuela no lo ayudaría ahora, y no era adecuado para él, un hombre hecho y derecho, esconderse detrás de sus faldas. ¿Dónde habían cometido ellos y Adelina el error tan grave? ¿Qué los había delatado? Solo quedaban preguntas sin respuesta. Cuando Adelina y Juan desaparecieron de la vista, la puerta de la lujosa suite se cerró. Carlos y Federica suspiraron aliviados. Casi inmediatamente, Enrique apareció en la habitación. Así que, amigos, todo salió bien. Los traidores están derrotados, no negaron nada. Enrique abrazó suavemente a su amigo. Carlos estaba completamente agotado. Apenas podía mantenerse en pie, tratando de decir algo a Enrique, pero en su lugar, cayó en un profundo y muy necesario sueño. Estaba demasiado cansado por todas las emociones y tensiones. Federica, con placer, se quitó los tacones de aguja, se ajustó la falda lápiz y se envolvió en un cálido suéter de cachemira. Ahí estaba, su atuendo de invierno, que solo usaba en ocasiones especiales. Enrique le pidió que siguiera viniendo a la habitación de Carlos vestida de esta manera durante unos días más, como si nunca se hubiera ido. Era necesario por si Adelina y Juan decidían visitarlo. Carlos no estaba bromeando. Realmente quería finalizar el divorcio y salir del hospital como un hombre libre. Sus abogados se encargarían de todo. Y su participación en esta pequeña obra había terminado. Estaba contenta de que hubiera sido un éxito. Detrás de ellos quedaban esos momentos compartidos en la UCI, cuando tanto ella como Carlos compartieron abiertamente sus vidas, o al menos la mayor parte de ellas, el uno con el otro. Quedaban atrás los momentos en los que ella le daba de comer caldo con cuchara, vigilaba su sueño. El ramo de tulipanes que un mensajero había traído al hospital, que su amiga enfermera había metido bajo una servilleta estéril en la UCI, ya era cosa del pasado. Estaba estrictamente prohibido llevar flores a la UCI. Llevaban gérmenes y bacterias, y los pacientes gravemente enfermos eran tan vulnerables. Pero ellos tuvieron esos 5 minutos cuando Carlos, con su mano débil, le dio a Federica los tulipanes, y ella los sostuvo un momento en su mano repentinamente sudorosa, sintiendo cómo la emoción recorría su cuerpo. Había sido feliz durante esos 5 días en la UCI. No estaba sola, sentía el calor de Carlos con todo su ser. La gente de la ciudad veía a las celebridades como Carlos como iconos de prosperidad. Ahora sabía con certeza que incluso los adinerados gordos tenían corazones que podían sufrir y amar, solo que los escondían bajo una gruesa capa de compostura externa, de indiferencia fingida hacia lo que sucedía. Federica sintió que, de alguna manera, ella y Carlos se habían hecho un poco amigos. Al menos, él nunca actuó de manera superior a ella. Era relajado, natural y sin pretensiones. Pero ahora, ese pequeño pedazo de felicidad había llegado a su fin. Era hora de que Federica regresara a sus deberes. Una frase le vino a la mente y la parafraseó de inmediato. César a César y el cerrajero al cerrajero. Después de la escena con la aparición de la prometida en la habitación, Adelina y Juan ya no volvieron al hospital. Ella firmó los papeles del divorcio sin decir una palabra,
y él renunció a su trabajo y desapareció sin dejar rastro. Solo mantenía contacto con su abuela, quien le dijo que se había ido a las montañas a preparar presentaciones para una empresa constructora. No preguntó ni una palabra sobre su padre, como si nunca hubiera existido. Quién sabe, tal vez los padres realmente no deberían poner el amor por sus hijos y su provisión en el mismo nivel, solo tratando de comprar su cariño. Carlos lo pensó durante mucho tiempo, pero nunca llegó a una conclusión clara. ¿Podía culparse a sí mismo por la traición de Juan? Federica una vez más estaba siendo cortejada por el agradecido paciente. Él le dejaba entrever que algo podría desarrollarse entre ellos en el futuro. Ella no dijo ni sí ni no. No había necesidad de que nadie supiera que su corazón estaba irremediablemente ocupado. Carlos había tomado residencia allí, pero parecía que a él no le importaba lo más mínimo. Cuando lo dieron de alta, pasó a despedirse, dejando atrás una tristeza perdurable y el perfume caro en la sala de enfermeras. Poco después del divorcio, se vio a Adelina en compañía de un hombre rico. No había rastro de tristeza en su rostro. Incluso el collar de perlas que tanto amaba aún adornaba su delicado cuello. Esta mujer estaba tranquila y serena. Si no podía conquistar a un hombre, conquistaría a otro. ¿Era eso tan terrible? No había pasado mucho tiempo con el padre y el hijo de Carlos. Afortunadamente, todo terminó sin consecuencias graves, daños ni pérdidas emocionales. Sus colegas seguían muy sorprendidos. Federica, hay algo que no sabemos. ¿Qué podría conectar a alguien como tú con él? ¿Dónde estás tú y dónde está él? Estrellas como esas no bajan del cielo para nosotros, simples mortales. Ah, sí, estabas cuidándolo en la UCI por encargo de Enrique. Y era su prometida, pensó Federica. Pero casi lo había olvidado. Hubo un episodio así, y ya había terminado. El invierno había terminado. Llegó la primavera con la floración de los lilas, el canto de los pájaros y esperanzas de amor no cumplidas. Llegó junio. Emilio terminó otro grado en la escuela. Y Federica seguía teniendo pensamientos traicioneros. Tal vez debería olvidarse del piano. Tomar la reserva y gastarla con su hijo en el mar. Solo habían estado allí una vez en su vida. ¿Quién sabía lo que traería el mañana? Al menos tendrían recuerdos brillantes. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Había algo de ruido en el descansillo. Federica corrió desde la cocina, donde estaba haciendo sopa, hacia el sonido. Abrió la puerta. Ella estaba atónita. Todo el rellano frente a los apartamentos estaba ocupado por una enorme caja. Un hombre con overol azul le entregó un recibo. «Firme aquí, señora». «¿Dónde debemos poner este piano?» El cliente nos pidió que le ayudáramos a colocar el instrumento. Apenas lo subimos hasta el tercer piso, y es tan pesado. Federica estaba en shock. Emilio ya corría desde la cocina, sosteniendo una zanahoria mojada en las manos. «Mamá, ¿es este tu regalo para las vacaciones de verano? ¿Por haber sacado excelentes calificaciones en el grado?» Ella no sabía qué decirle. Esto era algún tipo de error. Luego solo habría decepción. Sería mejor decirles a los mudanceros que estaban en la dirección equivocada. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que amaba, que aparecía a menudo en sus sueños más atrevidos. «Federica, ¿por qué estás ahí parada? Haz espacio, que los trabajadores traigan el instrumento. Emilio, muéstrales dónde está tu cuarto. Vamos a hacer una gran reorganización en allí». Carlos se dirigió a la mujer, que estaba congelada como una estatua. «Federica, ¿qué te pasa hoy? ¿Estabas cocinando algo en la cocina? ¿Sopa de albóndigas? Genial, organizaremos el piano y luego almorzamos. Debo comprobar si mi prometida cocina bien, ya sabes. Estoy a punto de casarme con ella y ni siquiera sé de este lado de ella».
Más tarde, cuando el feliz Emilio tocaba las teclas de su nuevo piano, sin poder creer que el milagro había sucedido, los dos se sentaron a la mesa de la cocina charlando. Me enamoré de ti, querida, cuando me besaste la mano. Me enamoré tan profundamente que el suelo se deshizo bajo mis pies y el cielo de repente cayó sobre la tierra. Y yo me enamoré de ti con todo mi corazón cuando comiste la papilla de mis manos y te sonrojaste porque quedaron granos en tus labios. Emilio asomó la cabeza por la cocina. Mamá, ¿Carlos se quedará con nosotros esta noche? ¿Y por la mañana, me harás sirniqui? Los tuyos están tan deliciosos. Federica ya no tenía miedo de nada, nada en absoluto. Así que, con facilidad, le preguntó: ¿te quedarás? Y él respondió: si no me echas. Vendí todo mi negocio, compré una casita cerca del mar y puse el resto en el banco. Enrique dijo que no es recomendable hacer esfuerzos extra para mi corazón. Ya no estoy perfectamente sano, Federica, pero te quiero muchísimo. Nunca imaginé que podría amar a alguien tanto. Federica miró cuidadosamente sus ojos. No mentían. Él no estaba mintiendo. Ella lo sintió con total claridad. Todas sus palabras eran la pura verdad. Así que, suavemente, lo abrazó por el cuello. Dios, ¿cuánto tiempo te he estado esperando? Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.